En este video te voy a mostrar exactamente mi sistema para transformar a completos desconocidos en clientes de IUL, ¿ok? Pero antes de empezar, déjame aclarar quién soy y por qué deberías escucharme. Mi nombre es Alan Rubinacho y soy el fundador de Reds Agency. Somos la agencia número 1 en generación de leads para agentes de IUL. Hemos generado durante los últimos meses cientos de reuniones calificadas, todas con un poder adquisitivo alto, sin problemas de salud y con altos porcentajes de cierre. Específicamente, 1 de cada 3 personas con las que hablan nuestros agentes logran convertirse en un IUL superior a $300 al mes en primas mensuales. Ya que sabes todo esto y que tengo experiencia en el campo, vamos a hablar un poco de cómo transformar a completos desconocidos en clientes. Durante toda mi carrera, incluso antes de trabajar con venta de seguros, he leído cientos de libros, he hablado con miles de prospectos, he cerrado cientos de clientes nuevos para diferentes negocios, diferentes industrias. En total, este sistema de ventas ha adquirido más de 10,000 clientes nuevos para diferentes negocios, diferentes industrias. Y lo que te voy a mostrar es exactamente cómo lo hemos hecho. Durante toda mi carrera, mi mayor descubrimiento en cuanto a las ventas no ha sido de otro vendedor, no ha sido de un libro, no ha sido de un curso, ha sido de los doctores. Sí, de los doctores, de esos que se ponen bata y te entrevistan y vas a una consulta con ellos y te hacen un montón de preguntas. Mi mayor descubrimiento en ventas ha sido gracias a los doctores. ¿Por qué? Piensa cómo funciona un doctor. Cuando vas a su consulta, obviamente. Cuando vas, llegas, él te empieza a preguntar, primero te pregunta obviamente tu nombre, hace alguna introducción breve para conocerte, para que tú también lo conozcas, pero después de ahí él empieza a hacerte interrogatorios, empieza a hacerte preguntas sobre qué te duele, qué has estado haciendo, por qué lo has estado haciendo así, qué quieres lograr. Él dedica alrededor de 30-40 minutos de la hora que le pagas solamente a diagnosticarte, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que descomponer una consulta a un doctor, es 10% o 6-7 minutos hablando contigo, conociéndote, presentándose, todo ese tipo de cosas. 80% o 48 minutos es solamente diagnosticándote y encontrando cuál es el problema y cuál es la causa del problema. Y al final, 6 minutos o 7 minutos, que sería alrededor de un 10% de la consulta, es él escribiéndote en el récipe el tratamiento que tienes que irte a tomar después de la consulta. ¿Ok? Ahora, en el caso de las ventas, sucede completamente lo contrario. Los vendedores hacen completamente lo contrario y sobre todo los vendedores de seguros hacen completamente lo contrario, que es que empatizan 6-7 minutos al inicio, explican quiénes son, muestran su licencia, en qué estado están, hacen alguna que otra pregunta para conocer un poco más al prospecto, saber de dónde es, de qué país proviene, ¿ok? Y después de ahí, que pasa esa etapa de empatizar en la llamada de los agentes de seguro, pasan de una vez al tratamiento y hablan durante 40-48 minutos sobre qué es un IUL, cómo funciona, cómo lo tienen que usar ellos. Y al final, cuando se dan cuenta que el prospecto no se cierra en el momento, pasan a una etapa de diagnóstico y empiezan a hacerles algunas preguntas. Igualmente, vamos a profundizar un poco más acá adelante en el video, pero lo que quiero decirte con esto es que el proceso de venta, para que realmente sea efectivo, sobre todo si es para prospectos muy fríos, que no te conocen, no confían en ti, tiene que haber un proceso muy fuerte, muy largo durante la llamada de descubrimiento y de diagnóstico. Y la mayoría de los agentes lo que hacen es simplemente al entrar a la llamada, comienzan a hablar del producto por media hora, 40 minutos, creen que tienen el control de la conversación y al final el cliente se les escapa. ¿Ok? Ahora, antes de ir específicamente a las reglas y lo general del mecanismo, quiero explicarte por qué alguien no te compra, ¿ok? Solamente hay 3 motivos por el que alguien decide no comprarte. Número 1, no confía en ti como agente, ¿ok? Tal vez le gusta el producto, tal vez le gusta la empresa, tal vez siente la necesidad de hacerlo ahorita, pero simplemente no confía en ti y va a otro agente y lo compra a otro agente. El motivo número 2 es que la persona no confía en el producto. Tal vez tú le caes muy bien, te quiere mucho, te tiene mucha confianza, pero no confía en el IUL y
a pesar de que tenga la necesidad de crear un fondo de retiro, de abrir un plan de ahorro o algo por el estilo en este momento, siente que la UL no es lo mejor para él. Y por último, el punto número 3 por el cual alguien decide no comprarte es porque simplemente no siente la necesidad de actuar ahorita. Es decir, puede ser que confíe en ti como persona y como vendedor, puede ser que confíe en el IUL como producto para fondo de retiro, pero simplemente no está buscando en este momento abrir un fondo de retiro o abrir un plan para jubilación, abrir una inversión a largo plazo, simplemente no está buscando eso y a pesar de que confía en ti y en el producto, no siente la necesidad de hacerlo ahorita. ¿Ok? Ahora, con este mecanismo de ventas, independientemente de cuál es el problema más común con el que sueles enfrentarte al momento de cerrar los leads, vamos a resolver los 3 problemas que pueden impedir la venta. ¿Ok? Es un mecanismo de ventas que, como te dije, tengo años usándolo, hemos adquirido miles de clientes con esto y es un mecanismo compuesto en 12 pasos que son una secuencia lineal, uno tras de otro, y te voy a empezar a explicar cómo funciona cada paso, para qué lo vas a usar, cómo no lo vas a usar y cómo sí lo vas a usar. ¿Ok? Antes de mostrarte cada paso, hay 3 reglas que tienes que cumplir para que este mecanismo funcione. Número 1, no saltes los pasos. A pesar de que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, también se lo he dado a varias personas y se empiezan a saltar pasos en el proceso de venta. Entonces, regla número 1, no te saltes los pasos. Regla número 2, no vendas si no califica. ¿Ok? Lo que te voy a dar es extremadamente poderoso y puede persuadir y convencer incluso a una persona que no tiene que comprar un IUL. ¿Ok? Si tú como agente consideras que la persona no necesita un IUL o no es lo mejor para él, usa este sistema responsablemente y no se lo vendas, descalifícalo. ¿Ok? Y mi regla número 3 es que el sistema, como puedes ver, tiene unos puntos verdes y unos puntos rojos. En verde hablamos, en rojo nos callamos y escuchamos. Y aquí hago énfasis porque los agentes hablan demasiado, ¿ok? Y no te lo digo por mal, te lo digo para que aprendas y puedas corregir eso, pero los agentes hablan demasiado. Literalmente, si tú escuchas una llamada de ventas de un agente, que he escuchado muchísimas de mis clientes, siempre es el 80% de la llamada el agente hablando y no dejan que el cliente hable, no dejan que se exprese, lo interrumpen, dan sus opiniones y eso les da una sensación que llamo falsa sensación de control, ¿sí? O sensación de falso control, como lo quieras llamar. Es una sensación en la que, como tú estás hablando y sientes que la otra persona te está escuchando, eso te hace sentir bien como ser humano y crees que tienes el control de la venta, que todo está yendo súper bien, simplemente porque te está haciendo sentir bien como persona. ¿Ok? Vamos a ser claros con esto. Nosotros como personas, si hablas con alguien sobre ti, sobre tu vida, eso automáticamente te hace sentir bien porque te sientes escuchado. Pero a nadie le gusta otra persona que hable mucho sobre él y sobre su vida. ¿Ok? Entonces, eso es exactamente lo que le pasa a los agentes en la llamada, que es que hablan demasiado sobre ellos, sobre su compañía, sobre su producto y no hablan mucho del prospecto, ¿ok? Y eso los hace sentir bien en el momento como personas, pero les quita el control completamente de la venta. Entonces, nuevamente, puntos verdes, hablamos, puntos rojos, hacemos silencio y escuchamos, ¿ok? Listo, ya que sabes las reglas, ya sabes por qué alguien no compra, ya podemos entrar al sistema de ventas con el paso número 1. El paso número 1 se llama empatizar, ¿ok? Tal cual como lo dice la palabra, es un paso en el que el problema es que el prospecto es un desconocido y la solución es que queremos iniciar una relación positiva con el prospecto. Fíjate que cualquier agente, cuando empieza a trabajar en ventas, los primeros clientes que le dicen que vaya a cerrar son los de su mercado conocido, ¿sí? De su mercado orgánico, como lo quieras llamar, su mercado caliente, entonces le ponen muchos nombres, pero básicamente es amigos, familiares y conocidos, ¿ok? Son los primeros clientes que todos los agentes van a atacar
cuando sacan su licencia para vender. Este tipo de ventas, cuando es amigos, familiares, conocidos, es como jugar a las ventas en nivel principiante porque son personas que ya confían en ti, ¿ok? Al ya confiar en ti, van a confiar en la solución que les des y va a ser más fácil convencerlos. Entonces, no es que estas ventas estén mal. De hecho, en lo absoluto, no están mal. Si puedes hacer cierres fáciles, porque vas a hacer cierres difíciles. Si tienes cierres fáciles, hazlos fáciles. El objetivo de esto es que logremos acercar al prospecto lo más posible a ser un conocido, un amigo o una persona que confía en nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer en este paso. Ahora, ¿qué es lo que no queremos hacer? Imagina que eres un cavernícola de hace 10.000 años atrás y estás caminando, estás silbando feliz por la jungla, por donde sea que estés, y en eso escuchas agarras, te detienes, paras de silbar, ¿ok? Y empiezas a ver qué hay alrededor. Y de pronto ves un tigre dientes de sable frente a ti. Automáticamente tu cerebro en ese momento va a darte dos respuestas posibles. Uno, corre. Dos, pelea con el tigre, ¿ok? En caso de que pelees con el tigre, creo que yo le voy al tigre, pero independientemente de cuál sea la respuesta que elijas, el tema aquí con esto es que automáticamente tu cabeza crea una respuesta automática independientemente de si lo que sientes es real o no es real. Puede ser que este tigre dientes de sable era un tigre que estaba feliz y solamente quería ser tu amigo, pero automáticamente tu cerebro respondió corre o pelea. Igualmente sucede cuando entras, por ejemplo, a una tienda de ropa y se te acerca el vendedor, te dice, hola, ¿puedo ayudarte con algo? Automáticamente la respuesta es, no, solo estoy viendo, ¿ok? Y no es una respuesta que piensas, ese es el problema, ¿sí? No es una respuesta que piensas, sino que tu cerebro ha encontrado patrones y descubrió que esa respuesta lo libra de ese problema de sacarse al vendedor de encima sin crear una confrontación con él. Aquí lo que queremos hacer es que el cerebro del prospecto no logre detectar que eres un vendedor y mucho menos un agente de seguros, porque si hay alguien en quien no confía la gente es en los vendedores y dentro de los vendedores no confían en los agentes de seguro. ¿Qué hace un agente de seguro en esta etapa que tú no debes hacer? Inflexiones de voz hacia arriba, hablan agudo, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Ese tipo de voz o tonalidad para arriba no se debe hacer porque automáticamente te muestra como un vendedor. Luego, hablan demasiado rápido, hacen exceso de cumplido, obviamente son todos falsos. Tratan de caerle bien al prospecto de manera falsa también y en 3 minutos, luego de que la persona le contesta o se conecta al Zoom con ellos, ya empezaron a hablar de la UL, ¿ok? Esas son todas las cosas que no debes hacer. Ahora, ¿qué sí debes hacer en esta etapa? ¿Quieres ser completamente lo opuesto a un agente de seguros, literalmente, para que el prospecto no genere una respuesta automática en cómo te va a responder cuando comienzas a hablarla o cómo se va a sentir cuando comienzas a hablarle? ¿Qué es lo que no hacen los agentes de seguro que sí debes hacer? Inflexiones de voz hacia arriba, tú quieres hacer inflexiones de voz hacia abajo, ¿ok? Hablar así neutro, hablar grave, eso te va a permitir separarte de cómo suena un agente de seguros, sobre todo si la llamada que estás haciendo es solamente por teléfono como tal. ¿Ok? Si no es una videollamada o no es una reunión presencial. Luego, hablar muy rápido, tú quieres hablar pausadamente. Exceso de cumplidos, pocos cumplidos. Tratar de caerle bien al prospecto, no tratar de caerle bien al prospecto. En 3 minutos ya están hablando de IUL, no hablar de IUL todavía. Fíjate la diferencia. Vamos a suponer 2 escenarios de cómo empiezas una llamada. El primer escenario es como lo haría un agente de seguros. Vamos a suponer acá, tú le dices, hola Juan, ¿cómo estás? Te llamo por nuestra asesoría de IUL. Juan te responde, ok, está bien. Tienes 40 años, ¿verdad? Sí. Me encanta que te interese esto siendo tan joven y que ya quieras hablar de un IUL. Eso habla muy bien de ti. Como puedes ver, es un cumplido falso y Juan me dice, gracias. Me dijeron que eres de Venezuela. Tienen las mejores mujeres allá, son las mujeres más bonitas. De hecho, mi esposo también es venezolana. Obviamente creas un conflicto, un tema incómodo ahí con Juan porque Juan no sabe qué decirte. En cambio, si lo hacemos de manera correcta, funcionaría de esta forma. Hola Juan, ¿cómo estás? Pausa. Sí, ¿quién es? Es Alan, te llamo por nuestra asesoría de IUL. Pausa. Ah, sí, ya me acordé. Excelente, veo que tu código es 786. ¿Estás en Florida? Sí, en Miami. Ah, excelente, ¿en qué zona? En el Doral.
Buena zona, felicitaciones. Y tu acento me dice que eres venezolano, ¿verdad? Sí, de Caracas. Excelente. Pausa. Perfecto, Juan. ¿Te parece si comenzamos? Como puedes ver, es una dinámica distinta porque primero haces pausa, segundo hablas grave, tercero hablas como una persona normal. Importante, ¿ok? Y básicamente lo que queremos hacer en este primer paso de empatizar es separarnos de un agente de seguros normal y sonar completamente distinto para no generar en el prospecto una respuesta automática de protección y que haga que no podamos tener la dinámica buena de la llamada, ¿ok? O de la reunión. Esto me lleva al paso número 2, que es tomar el control de la conversación. ¿Cuál es el problema? El problema es que el prospecto piensa que va a ser una llamada de ventas normal y la solución es que debes aclarar cómo va a ser la dinámica de ventas, ¿ok? Cómo va a ser la dinámica de la llamada. Básicamente, y esto es un punto clave, el que controla la conversación gana, ¿ok? La única forma de que puedas ir pasando de punto por punto dentro del sistema de ventas de 12 pasos es que controles la conversación y le aclares al prospecto que tú vas a ser el capitán del barco que va a estar manejando el timón y que tú vas a llevar el barco al rumbo que tú quieres, ¿ok? Eso es importantísimo acá y hay algo importante que no debes hacer, que también lo dije antes, que es que en una conversación el que habla es el que está siendo dominado y el que pregunta es el que domina el rumbo de la conversación, ¿ok? ¿Qué sucede? Generalmente al empezar una conversación de ventas, el prospecto puede preguntarte: he escuchado sobre los IULs, me gustaría que me muestres cómo funciona o qué me vas a ofrecer exactamente o cómo funciona un IUL específicamente, cómo es eso de la garantía del IUL que tiene el piso del 0%. Independientemente de cuál es la pregunta que el prospecto te haga, si tú la respondes, automáticamente pierdes el control de la llamada, ¿ok? Porque apenas respondas, él va a hacerte otra pregunta, luego otra pregunta, luego otra pregunta, y él lo que quiere hacer es quitarte la información, entender todo e irse sin comprar nada. Tú no quieres eso, tú lo que quieres es al revés, sacarle toda la información a él y que él te dé toda la data para que tú puedas hacer un corte limpio en el momento del cierre, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo haces? Lo haces simplemente haciendo las preguntas tú y diciéndole que tú vas a llevar el control de la llamada y que tú le vas a empezar a hacer las preguntas a él. Fíjate, generalmente la conducta típica de un agente de IUL luego de pasar a este punto de tomar el control, que sería el paso número 2, que ellos en verdad nunca lo hacen porque nunca toman el control de la conversación, es que uno, empiezan a hacer preguntas de descubrimiento de una vez; dos, responden a preguntas de IUL; y tres, no tienen un guión y empiezan a improvisar, ¿ok? ¿Qué sí hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es asegurarnos de que la persona acepte la dinámica de la conversación, no responderle preguntas, decirle que si tiene alguna pregunta se la vamos a aclarar al final. Básicamente, esto se traduce en que el agente comienza a hablar sobre IUL, tú no hablas del IUL inmediatamente. El agente pierde el control de la conversación, tú no vas a perder el control de la conversación. El agente responde preguntas que le hacen, tú aclaras que no vas a responder preguntas inicialmente y que vas a responder todo al final. El agente improvisa, tú vas a tener un guión de ventas. Mira la diferencia. Generalmente los agentes comienzan su reunión de ventas diciendo: cuéntame, Juan, ¿qué has escuchado de los IUL? Y ahí Juan dice: bueno, he escuchado algo en redes sociales, pero no me queda muy claro. ¿Me puedes explicar más? Y ahí el agente empieza: claro, los IUL son un seguro de vida compuesto por dos partes, una inversión que va al cash value, una inversión que va a tu seguro de vida y tienes tu beneficio de vida. Toda esa estupidez que siempre dicen sobre el IUL. Y no es que sea una estupidez, pero no es el momento, ¿ok? De hablar del IUL. En esta etapa, más bien lo que tú quieres hacer es: Juan, te cuento cómo va a ser la asesoría. Te voy a hacer algunas preguntas sobre tus objetivos y obstáculos que tienes en este momento para lograr los objetivos de tus finanzas personales. Y al final, una vez entienda bien cuál es tu situación, voy a poder determinar si realmente un IUL es lo mejor para ti o no. Si me parece que es lo mejor para ti, te lo hago saber. Si me parece que no lo es, te lo hago saber también. Independientemente de si un IUL es lo mejor para ti o no es lo mejor para ti, te lo voy a hacer saber, pero de una u otra forma al final de la llamada vas a sacar valor de esto. ¿Suena bien para ti? Y ahí Juan acepta y dice: sí, está bien. Comienza a hacer las preguntas. Ahora, si Juan te pregunta:
¿Puedes explicarme cómo funciona? Después de que tú le dices cómo va a ser la dinámica, si él no lo entiende y te hace preguntas igualmente sobre el producto, lo que quieres decirle es esto. Juan, entiendo tus inquietudes, sin embargo, el IUL es muy variable entre un caso y otro, depende de tu situación de salud, depende de tus ingresos, de tu capacidad de ahorro y antes de explicarte cómo funcionaría para ti, lo ideal es primero determinar si lo que necesitas es un IUL o no. ¿Sí? Entonces, ¿te parece si comenzamos y empiezas a responderme las preguntas? Sí, está bien. Ahora, si el prospecto no acepta la dinámica de la conversación, simplemente suelta la llamada, ¿ok? Porque va a haber uno que otro prospecto que va a ser horrible, ¿ok? Que van a ser personas que son extremadamente alfas y no van a querer que les quites el control de la conversación, van a seguir haciéndote preguntas, te van a decir que no tienen tiempo, te van a decir mil cosas. Ese tipo de llamadas, suéltalas y por más que suene loco, porque sé que ustedes sufren mucho consiguiendo leads. Si esa llamada caes en la dinámica de responderle las preguntas a la persona, él te va a quitar el control, te va a quitar la información y se va a ir. No vas a venderle igual, ¿ok? Entonces, básicamente lo que queremos hacer después de esto, de tomar el control de la conversación, es pasar al paso número 3, que es encontrar el porqué de la persona. ¿Cuál es el problema? El problema es que no conoces cuál es el punto de dolor que tiene la persona y la solución es descubrir exactamente qué es lo que le duele dentro de su situación actual. Más del 80% de las decisiones que toma alguien son emocionales, no son racionales, no son lógicas. Por eso la gente toma tantas malas decisiones en su vida, porque no piensa con lógica, piensa con emociones y por más cliché que suene eso, es la realidad que sucede también dentro del mundo de las ventas. Tu prospecto funciona exactamente así. Básicamente lo que quieres encontrar es qué le duele, qué le preocupa, qué le está haciendo ruido en la cabeza. Es como si él tuviese a un mosquito de esos que se te para cuando estás durmiendo en la oreja y te suena zzz. Tú no, o sea, quieres encontrar qué exactamente le está doliendo a él. Volvamos al caso del doctor. Piensa en alguien que tiene un dolor de barriga, va al médico a examinarse. Realmente a él en ese momento no le importa mucho la causa del dolor de barriga, simplemente le importa que tiene dolor de barriga y quiere que el doctor se lo quite. En ese momento en el que la persona va al doctor y entra a la consulta, el doctor lo primero que va a empezar a hacer es preguntarle por qué está aquí, qué te duele, qué sientes, ¿sí? Va a querer entender completamente cuál es el síntoma que tiene la persona del problema que tiene. Todavía no está profundizando, simplemente quiere entender qué siente la persona. Ese es el primer punto. Una conducta típica de los agentes en esta etapa es uno que dicen su opinión al prospecto, opinan sobre lo que el prospecto está diciendo. Número 2, hablan mucho de sí mismos. Número 3, no profundizan en el dolor, interrumpen al prospecto mientras habla y no prestan atención. Esos son los puntos principales que cometen o todos los errores principales que cometen los agentes en esta primera etapa de diagnóstico o en esta tercera etapa de nuestro sistema de ventas. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer en esta etapa es entender qué le duele exactamente a la persona. Y para poder hacer esto hay mil formas de hacerlo, pero hay una forma en la que te aseguro que nunca lo vas a lograr de hacer, que es si no aprendes a hacer silencio y dejar que la otra persona hable. Si eres una persona que simplemente interrumpe y no para de hablar de sí mismo, repito, el prospecto se va a cohibir, se va a sentir mal, no te va a tener confianza y no va a profundizar en lo que él siente, lo que te va a impedir hacer un buen diagnóstico y entender exactamente qué le preocupa y por qué agendó una llamada contigo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no hacen los agentes de seguro que sí quieres hacer? Número 1, decir su opinión. Tú lo que quieres hacer es no opinar de nada de lo que te dicen, simplemente escuchar. Número 2, hablar de sí mismos. Tú quieres fomentar que la otra persona hable de él, no de ti. Número 3, no profundizar. Quieres hacer preguntas de seguimiento para poder profundizar. Número 4, interrumpir. Quieres esperar 3 segundos luego de que la persona termine de hablar para tú poder hacer la siguiente pregunta. Y este punto es clave, te explico cómo hacerlo. Vamos a suponer que tú le preguntas al prospecto, cuéntame, ¿por qué agendaste esta llamada de IUL o de fondos de retiro conmigo? Y ahí el prospecto va a empezar, no, porque ya tengo 40 años y sabes que uno empieza a preocuparse y todavía no tengo nada ahorrado. En ese momento en el que él termina de hablar, tú empiezas a contar 1, 2,
3, y ahí puede pasar dos cosas. Uno, que la persona se siente incómoda y va a volver a empezar a hablar y te va a terminar de decir el resto de la información, o la persona va a sentirse escuchada y que realmente estás prestando la atención, ¿ok? Que es lo que tiene que suceder. Entonces, el último punto que no hacen los agentes, que tú sí quieres hacer, es que ellos no prestan atención. Tú tienes que anotar y prestar atención a todo lo que las personas dicen, ¿ok? Esta es la diferencia. En esta etapa, el agente de seguros suele hacer esto. Dice, cuéntame, Juan, ¿qué te hizo agendar una llamada sobre IUL? Y ahí Juan dice, he escuchado varias cosas, pero quisiera saber un poco más a profundidad cómo funciona. Claro, los IUL son un seguro de vida, bla, 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 ¿ok? En cambio, lo que tú quieres hacer es, cuéntame, Juan, ¿qué te hizo agendar una reunión de IUL? He escuchado varias cosas y quería más información. Misma respuesta. Excelente. ¿Qué has escuchado? Que tiene una garantía con la que no puedes perder dinero. Entiendo. ¿Cómo se relaciona eso contigo, Juan? ¿Qué te llama la atención de la garantía? Porque estoy buscando formas de invertir mi dinero. Me alegra eso. Por curiosidad, ¿a qué te refieres cuando dices invertir tu dinero? Es que ya tengo 42 años y comienza a preocuparme cómo voy a retirarme. Te entiendo, ¿puedes hablarme un poco más de eso? Es que no tenía conocimiento sobre el tema y no he ahorrado mucho todavía por ignorancia sobre el tema. Ok, ¿y qué estás buscando solucionar ahorita? Que si sigo haciendo esto que he estado haciendo todo este tiempo, no voy a poder retirarme nunca. Y eso me preocupa. Fíjate que en este punto lo que estoy haciendo es haciendo preguntas de profundizar, de seguimiento, se llama este tipo de preguntas, para que la persona siga hablándome y siga hablándome de cuál es su pain, ¿ok? De cuál es su problema, qué es lo que le duele. En este caso a Juan, lo que le duele es que no siente que vaya a poder retirarse y eso le preocupa. Si me hubiese quedado con la respuesta superficial inicial de Juan, que es, he escuchado varias cosas y quería más información, no entendí nada del problema de él, ¿ok? Lo que quiero hacer cuando me dan este tipo de respuestas o lo que quieres hacer cuando te dan este tipo de respuestas superficiales es profundizar, ¿sí? Hacerles preguntas de seguimiento. ¿Qué tipo de preguntas puedes hacer? Aquí te dejo unas. Por ejemplo, me alegra que te gustó el anuncio. ¿Qué fue lo que más conectó contigo del anuncio? O, háblame un poco más de eso. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices lo que sea que dijeron? ¿Por qué piensas que te está pasando esto? ¿Desde hace cuánto tiempo para acá te ha estado pasando eso? ¿Has tratado de hacer algo para solucionar esto? Exactamente qué no te está funcionando y por qué. ¿Por qué crees que no has logrado superar esto todavía? Estas son preguntas que puedes hacer para profundizar y encontrar específicamente cuál es el síntoma que tiene el prospecto. Una vez terminas con ese paso de diagnosticar y entiendes exactamente qué es lo que le preocupa, pasamos al punto A. Ok, para recapitular lo que tenemos hasta ahorita, tenemos paso 1, empatizar. Nos hacemos medio amigos del prospecto siguiendo los pasos que te dije antes. Paso número 2, tomar el control de la llamada. Le explicas al prospecto cómo va a funcionar la llamada. Paso número 3, diagnóstico. Vas a entender cuál es el dolor que tiene el prospecto. Vas a descubrir cuál es ese dolor que tiene. Y eso nos lleva al paso número 4, que es el punto A. ¿Qué es el punto A? El punto A es el punto en el que tienes el problema de que no sabes cuál es la causa del dolor de la persona y la solución es descubrir la causa de ese síntoma que él tiene. ¿Ok? Queremos encontrar cuál es la razón o cuál es la circunstancia externa al problema que la persona tiene que lo hace sentir de esa forma. Por ejemplo, si vas a un doctor y le dices específicamente que te duele la barriga, tal vez él antes de pasarte a quirófano y abrirte por la mitad, tal vez te pregunte qué comiste anoche, ¿entiendes? Básicamente con esto lo que quieres hacer es diagnosticar cuál es la causa del problema y por qué la persona se siente así. Para este punto, sí, tú sabes que Juan le preocupa el retiro, pero no sabes ni cuánto dinero gana Juan, cuánto generan ahorros al mes, no sabes si tiene una deuda de 10 millones de dólares, no sabes cuál es la situación de Juan realmente, solamente sabes lo que siente. ¿Ok? Entonces, para poderle recetar en el futuro de la conversación, quieres encontrar cuál es la causa del problema que tiene, que sería nuestro punto A. Así se llama este paso. ¿Qué no hacer? Te explicaré qué no hacer con una anécdota personal que me pasó con un doctor. A mis 18 años yo fumaba vape y cigarro bastante y comencé a tener en todo esto una congestión nasal
Bueno, me imagino que se dice así. Le dije a mi mamá agarró, me llevó al médico, a un otorrinolaringólogo y esa doctora básicamente me agarró la cabeza, me hizo así, me hizo así, me hizo así, así. Me examinó como 2 minutos literalmente y me dijo inmediatamente después de hacer eso, a ti hay que operarte, hay que arreglarte el tabique porque lo tienes desviado. Mataron mi sueño porque yo pensaba que tenía una nariz perfecta. Pero básicamente la doctora me dijo que tenían que operarme el tabique y no me examinó ni 5 minutos, ¿sí? ¿Qué me hace pensar eso? Eso lo que me hizo pensar es, número uno, la doctora solamente me quiere sacar dinero y quiere operarme porque es lo más caro que puede ofrecerme. O número dos, la doctora es una ignorante, no me diagnosticó bien y así tenga razón, no me voy a operar con ella porque no le dedicó el tiempo suficiente a hacer el diagnóstico. ¿Ok? En esta etapa es exactamente igual con tu prospecto. Quieres tomarte el tiempo para encontrar la causa del síntoma que él tiene. En la medicina, no soy médico, pero sé que existen síntomas y signos. Síntomas es lo que siente la persona y signos es lo que tiene la persona, o sea, lo que realmente diagnostica el médico que tiene la persona y la persona tal vez no lo siente. Por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, no sé, tiene una arteria tapada, como te digo, no sé mucho de medicina, pero básicamente son cosas que tiene la persona que no siente. El síntoma es específicamente el dolor que tiene o la molestia que tiene, que él sí la siente de forma consciente. ¿Ok? En esta etapa de punto A, la conducta típica de la gente que no quieres hacer es que él receta sin un buen diagnóstico, no tiene un panorama completo de la persona, no profundiza, interrumpe y no presta atención. ¿Ok? Parece que no profundizar, interrumpir y no prestar atención se repite a lo largo de todos los pasos en cosas que no hacen los agentes. Ahora, ¿qué sí tienes que hacer en este paso en el que buscas encontrar el punto A? Te pregunto, ¿alguna vez has sentido que alguien te está mintiendo, pero no estás 100% seguro? Es exactamente lo mismo aquí. Aquí tú tienes que sentir que el prospecto te está mintiendo y tú le vas a hacer preguntas de seguimiento para armar en tu cabeza un rompecabezas mental con cada pequeña pieza de respuestas que él te va dando, ¿sí? Hasta entender que todo concuerda. Volvamos una vez más al caso de la medicina. Por ejemplo, un doctor va a operar a alguien. Aquí en Venezuela, yo no sé si en otros países pasa, pero en Venezuela ha pasado que alguien se muere en una operación porque no le dice al médico que consumió cocaína antes de entrar al quirófano. Sí, es responsabilidad del paciente de decirle todo lo que consumió, más que el médico se lo pregunta antes de entrar al quirófano, pero el médico, independientemente de si la persona consumió o no consumió, el médico va a hacer 1000 preguntas de 1000 formas para ver si encuentra algo antes de operarte. Igualmente tú lo quieres hacer acá. Aquí lo que quieres hacer es pensar en que el prospecto puede estarte mintiendo y no dándote la información completa que necesitas para hacer un diagnóstico bueno y quieres hacer preguntas de seguimiento una tras otra para entender exactamente cuál es la situación y cuál es la raíz de ese problema o dolor que siente en este momento. Entonces, aquí lo que no hacen los agentes, que sí debes hacer, es que los agentes recetan sin un buen diagnóstico, tú no quieres recetar hasta estar 100% seguro, los agentes no tienen un panorama completo del prospecto, tú quieres construir tu rompecabezas mental del prospecto, los agentes no profundizan, tú quieres hacer preguntas de seguimiento para profundizar, los agentes interrumpen, recuerda la regla de los 3 segundos después de que la otra persona termina de hablar, y los agentes no prestan atención, tú quieres anotar todo lo que te dicen, ¿ok? Mira la diferencia. Por ejemplo, en esta etapa un agente haría lo siguiente. Juan, ¿puedes hablarme un poco de tus finanzas personales? ¿Cuántos ahorros tienes al mes? ¿O cuánto ahorras al mes en este momento? Alrededor de $500. Listo, buenísimo. Vamos a hacer un IUL de $300 al mes. Y ahí le empiezas a explicar la proyección y todo ese tipo de cosas del IUL. Eso es lo que no quieres hacer. Lo que tú quieres hacer es, Juan, ¿puedes hablarme un poco de tus finanzas personales? ¿Cuánto estás ahorrando actualmente al mes? Alrededor de $500 mensuales. Perfecto. ¿Cuál es tu salario anual, Juan? $60,000. Bien. Es decir, ¿ganas $5,000 al mes? La verdad depende, porque soy vendedor y $60,000 al año
es mi sueldo base. Por ejemplo, el mes pasado gané $8,000. Excelente, entonces puede ser más de $5,000 mensuales. Sí. Ok, buenísimo. Juan, ahora háblame de tus gastos mensuales. ¿Cuánto estás gastando al mes? Realmente no estoy gastando mucho, gasto alrededor de $4,000 mensuales. Entiendo, pero me queda una duda. Si ganas $5,000 mínimo, que sería la base, y gastas $4,000 al mes, estarías ahorrando $1,000 mensuales, no 500 que me dijiste inicialmente. ¿Es correcto? Sí, es correcto, tienes razón. Como ves aquí, si yo no hubiese hecho preguntas de seguimiento para entender bien la situación de él, me hubiese quedado inicialmente con $500 al mes que él ahorra. Y resulta que no es verdad, que son 1,000, no 500. ¿Ok? Esto es lo que quieres hacer acá. Quieres encontrar todas las piezas de información para poder armar tu rompecabezas mental del prospecto. Ahora, ¿cómo puedes hacer preguntas de seguimiento en este punto? Puedes preguntar, ¿cuánto estás generando en ahorros mensualmente? ¿Cuál es tu salario anual? ¿Cuántos son tus gastos mensuales? Y dentro de esos gastos, ¿cuáles son los más grandes? ¿Tienes alguna enfermedad o algún problema de salud? ¿Qué edad tienes? Hasta los momentos, ¿cuánto dinero tienes acumulado para tu retiro? ¿Tienes alguna inversión? ¿Cuál? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? ¿Tienes alguna deuda? ¿Cuál? ¿De qué monto? ¿Cuándo tienes que terminar de pagarla? De esta forma vas a entender el panorama completo de Juan y ver cuáles son las causas del problema que él tiene. Y aquí tienes que tomarte tu tiempo para realmente profundizar, para realmente diagnosticar bien, para entender cuál es el problema que tiene, que le está generando ese dolor que tiene. Y una vez entiendes cuáles son sus síntomas, cuál es la causa del dolor, pasas al siguiente paso, que es el punto B, ¿sí? Que sería nuestro paso número 5. El problema del punto B es que no sabes cuál es el objetivo de la persona y la solución es descubrir cuál es su objetivo. Me explico. Para este punto ya descubriste el síntoma, que lo hiciste en el diagnóstico, ya descubriste la causa del síntoma y ahora lo que quieres descubrir es a dónde quiere llegar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya descubriste que a la persona le duele la barriga, que fue por una indigestión de algo que comió anoche y que el objetivo de él es lo que quieres descubrir ahorita, que es que no le duela la barriga más. ¿Ok? En este caso, obviamente con el dolor de barriga es mucho más sencillo porque si tienes dolor de barriga lo que quieres es que no te duela más y en el caso de la UL puede ser un poco más complejo porque tal vez el objetivo es tener un fondo de retiro, tal vez el objetivo es comprar una casa, puede ser pagar la universidad de sus hijos, puede ser proteger a su familia y así como estas hay 1,000 razones más del por qué una persona querría hacer un IUL o querría invertir mejor su dinero sin posibilidades de perderlo, ¿ok? Ahora, aquí lo que quieres hacer es preguntarle específicamente al prospecto cuál es su objetivo, a dónde quiere llegar. Y es clave que encuentres aquí un número específico, ¿sí? O sea, por ejemplo, si te dice, no, yo lo que quiero hacer es un fondo de retiro, ok, eso está bien, está cool, ese es tu objetivo, pero ¿cuál es tu fondo de retiro? ¿Cuánto tiene que tener ese fondo de retiro para que puedas tener el retiro que quieres? ¿Ok? Ese es el tipo de preguntas que quieres hacer acá para entender exactamente cuál es el número al que él quiere llegar, ¿ok? ¿Qué no hacer? Nuevamente, los agentes de seguro en este punto ya empiezan a hablar o a hacer recomendaciones sobre qué harían ellos o recetando diciendo cosas como si ahorras $500 al mes, podríamos empezar con 150. Eso te va a permitir tener X cantidad de dinero para dentro de 20 años según esta proyección que rinde al 6.5% X. Aquí lo que no quieres hacer, pero lo hacen los agentes de seguro, es asumir cuál es el objetivo de la persona, luego dar su opinión al respecto y por último recetar sin saber el objetivo. ¿Qué es lo que sí quieres hacer? Lo que sí quieres hacer es descubrir exactamente a dónde quiere llegar el prospecto, quieres ayudarlo a plasmar una imagen nítida, vívida, de cómo se ve ese punto B o ese otro lado o el objetivo al que quieren llegar, ¿ok? Y cómo el llegar ahí va a cambiar su vida. Esa imagen nítida la vamos a llamar el punto B. Tenemos el punto A, que es porque está así ahorita, y el punto B es a dónde quiere llegar. Las cosas que no hacen los agentes de seguro que sí quieres hacer en este punto es asumen el objetivo de la persona, tú quieres preguntar cuál es el objetivo de la persona, dan su opinión al prospecto sobre lo que el prospecto dijo, no quieres opinar, quieres hablar solamente de él, no de ti. Luego, recetan sin saber el objetivo, no ofrecer nada todavía.
Encontrar objetivos generales, tú quieres encontrar objetivos específicos, preferiblemente numéricos. Mira la diferencia. Por lo general, en esta etapa, los agentes de seguro llevan la conversación de esta forma. Juan, tu objetivo es retirarte, ¿verdad? Sí. Perfecto. Invirtiendo $200 al mes, en 10 años tendría $100,000, bla, bla, bla. Pero $100,000 no me alcanza para retirarme como quiero. Y ahí tú te quedas, sí, pero es que yo creo que tienes que diversificarte. Eso es lo que dicen todos cuando le dices que no alcanza para el retiro de ese monto que estás diciendo. Tú lo que quieres hacer acá, en cambio, no es decir un número a lo loco, quieres encontrar el objetivo al revés, ¿ok? Si te fijas en este ejemplo que acabo de darte, el agente primero receta, dice que $200 al mes y después dice a dónde quiere llegar, ¿ok? Y la está tirando a pegar para ver si concuerda o no concuerda con el objetivo que tiene Juan. En tu caso, lo que quieres hacer es distinto. Quieres determinar cuál es el objetivo al que quiere llegar Juan y en base a ese objetivo decirle cuánto tiene que invertir al mes, ¿ok? Es al revés. Por ejemplo, un caso bien hecho sería, Juan, tu objetivo es retirarte, ¿verdad? Sí, correcto. Juan, ¿y qué tipo de retiro buscas? Quiero congelarme y que me descongelen en 100 años. Obviamente aquí yo estoy exagerando, pero es para que no asumas que sabes cuál es el objetivo de la persona. O capaz Juan me dice, yo quiero a los 70 años sacar los globos del viejito de Op y hacer que mi casa vuele y me voy al Salto Ángel a retirarme encima del Salto Ángel. Independientemente de cuál es el objetivo de retiro de Juan, no lo quieres asumir porque no lo sabes. ¿Ok? En este caso Juan me dice que él lo que quiere es congelarse y que lo descongelen en 100 años. Y tú le preguntas, ok, Juan, ¿sabes cuánto cuesta ese retiro? ¿Sabes cuánto cuesta congelarte? Sí, cuesta $250,000. Excelente. ¿A qué edad quieres congelarte, Juan? En 20 años. Perfecto. ¿Y una vez te descongelen, qué tipo de vida quieres tener? No, una vida normal, solamente que en el futuro. Perfecto. El punto acá con esto es que no importa cuál es el objetivo de Juan. Tu trabajo no es decirle si su objetivo está bien o no está bien. Tu trabajo es crear la comunicación o conectar el punto A, que es donde está ahorita, con el punto B, que es a donde quiere llegar, independientemente de cuál sea su punto B o su objetivo. Algunas preguntas que puedes hacer para encontrar el objetivo específico o el punto B específico del prospecto es, Juan, ¿cuál es el tipo de retiro que quieres tener? ¿Cuánto dinero necesitas mensualmente para ese retiro que buscas? Entiendo, si logras tener X cantidad de dinero ahorrado, ¿estaría bien para tu retiro? Si logras eso, ¿cómo te haría sentir? Al lograrlo, ¿cómo eso afectaría tu vida, Juan? Dicho esto, ese sería el paso número 5. Recapitulando nuevamente, tienes entonces empatizar, tomar el control, diagnóstico, punto A, punto B, que es a donde quiere llegar. Y aquí vamos al paso número 6. El paso número 6 del proceso de ventas se llama descubrir el puente. ¿Cuál es el problema? El problema es que no conoces qué cree él que le está faltando para cruzar del punto A al punto B y la solución es descubrir exactamente qué cree él, no qué crees tú, sino qué cree él que le hace falta para poder llegar a su objetivo, ¿ok? Me gusta pensar en la venta siempre como, imagina el prospecto en un río, ¿sí? En una orilla del río, ese sería su punto A y él quiere llegar al punto B, que es el otro extremo del río, ¿sí? Es el otro, al cruzar el río, no me acuerdo cómo se llama, pero al cruzar el río llega al otro lado del río, ok, así se llama. Para conectar este punto A y punto B, él necesita construir un puente que los conecte y le permita cruzar. Ahora, este puente es lo que vamos a descubrir ahorita, porque el prospecto realmente no te compra por tus razones, sino que te compra por sus razones, ¿ok? A lo que me refiero con esto es que tal vez tú lo que piensas es que él está gastando demasiado en alquiler y que él lo que tiene que hacer es mudarse a una casa que sea más barata y eso le da una capacidad de ahorro mensual superior y que eso le permite invertir más dinero. Tal vez eso es lo que piensas tú y así tú piensas que es el puente, pero al prospecto tal vez lo que piensa él que necesita es generar intereses del dinero que tiene ahorrado y él no quiere mudarse de su casa. Ese en su caso es el puente, ¿ok? El puente es ese recurso escaso que él siente que no tiene, que al tenerlo va a permitirle cruzar del punto A al punto B. Vamos a suponer, para cambiar el ejemplo y explicarme mejor todavía, vamos a hablar un poco
de los agentes cuando hablan con nosotros para comprarnos leads. Generalmente el problema que tiene el agente es que él no sabe generar leads o no tiene suficientes leads calificados para venderle un IUL. Puede ser que yo piense lo contrario, puede ser que yo pienso que tiene muchos leads, pero que su tasa de conversión es sumamente baja porque él no sabe vender. Sin embargo, si yo a él le digo que mi opinión es que él no sabe vender y no que no tiene suficientes leads, él lo que va a hacer es que va a ir a otro lugar y va a comprar sus leads. Y si yo le digo que él no sabe vender, probablemente se va a molestar y se va a ofender de lo que yo le voy a decir. Entonces, como el objetivo es vender y estamos maximizando nuestra operación o nuestro sistema en pro de vender, aquí el objetivo es que tú entiendas dentro de la cabeza del prospecto qué cree él que es lo que le hace falta para cruzar de un lado al otro. Generalmente los agentes asumen cuál es el puente que el prospecto necesita para cruzar del punto A al punto B. Entonces la cosa que no quieres hacer en este punto es asumir cuál es el puente. Lo que sí quieres hacer, imagina que hay un niño, que ese niño tiene un amigo imaginario. Tú tienes dos opciones. Una es que le dices al niño que su amigo imaginario no existe y número dos es que finges que sí estás viendo tú también al amigo imaginario y te pones a jugar con el niño y su amigo imaginario. Si haces el primero, el niño te va a odiar. Si haces el segundo, el niño te va a amar. Aquí básicamente es lo mismo. El puente es algo que el prospecto tiene en su cabeza que él cree que es el elemento que le está faltando para poder llegar a su objetivo. Tú quieres descubrir cuál es el puente en su cabeza para poder ayudar a dárselo y que él sienta que va a poder cruzar al punto B. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no hacen los agentes de seguro que sí debes hacer? Ellos asumen cuál es el puente, tú quieres preguntar al prospecto cuál es el puente. Mira la diferencia. Supongamos un agente de seguros, el agente de seguros dice, Juan, ¿por qué dirías que no has logrado crear un fondo de retiro con lo que has estado haciendo hasta ahorita? Juan responde, porque no sé nada de inversiones. Lo bueno es que un IUL no hace falta que sepas de inversiones porque tienes una garantía, bla, 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 ¿ok? En cambio, lo que tú quieres hacer es lo siguiente. ¿Por qué dirías que no has logrado crear un fondo de retiro con lo que has estado haciendo hasta ahorita? Porque no sé nada de inversiones. Entiendo, Juan. Y el no saber nada de inversiones, ¿cómo te está afectando? Me afecta porque no quiero correr riesgos y perder mis ahorros. Perfecto. Si tuvieses un método sin riesgos de perder tus ahorros, ¿podrías finalmente invertir con confianza? Sí, claro. Perfecto. Justo pongo este caso porque es un poco confuso, porque Juan te dice que el recurso que a él le falta es que no sabe de inversiones, pero realmente no es que no sabe de inversiones, es que le da miedo que el no saber de inversiones haga que pierda sus ahorros. Y él sabe que las inversiones son riesgosas. Entonces el recurso escaso que hay en este caso de Juan, que puede ser muy común en el caso de venta de es la escasez del recurso de seguridad de tu inversión. Ese es el recurso escaso acá o sería el puente. Y al tú descubrir que lo que siente Juan es que él no tiene suficiente certeza de qué va a pasar con su dinero una vez lo invierta, esa va a ser tu vaselina para poder vender después el producto o hacer después la oferta del IUL y decirle cuáles son los mejores beneficios que tiene. Voy de nuevo. Para este punto tienes empatizar, tomar control de la conversación, diagnosticar para entender cuáles son los síntomas que él tiene. Punto A, entiendes cuáles son la causa del síntoma que él tiene y ya tienes el punto B, que es a donde él quiere llegar. Y también ahorita tienes el puente que él dentro de su cabeza cree que conecta el punto A con el punto B. Entonces, ya para este punto, si tienes un diagnóstico completo como para poder comenzar a hablar, y es lo que nos lleva al paso número 7 de nuestro sistema de ventas, que es dar valor. ¿Cuál es el problema? El problema es que el prospecto no sabe cómo construir el puente para cruzar de A a B. La solución, le revelamos los secretos sobre cómo construir el puente. Voy a improvisar con esta parte porque se me acaba de ocurrir la idea, pero imagínate que tú a una persona le das un montón de Legos, le sueltas un montón de Legos en una mesa. Y puede ser que si armas los Legos de manera correcta, puede salir un barquito pirata. Sí, sale un barco pirata de esos Legos. Si al prospecto o al niño o a la persona que esté construyendo el Lego no le das las instrucciones de cómo construir el Lego, él nunca lo va a construir. Igualmente sucede acá. Él sabe que necesita ese puente, pero no sabe cómo construirlo.
Entonces, tú lo que le vas a guiar acá en esta parte de dar valor es decirle cuál es el paso a paso de cómo él tiene que combinar las piezas que tiene ahorita para poder construir ese puente que él quiere construir. ¿Ok? Algunos ejemplos de estos pueden ser para cruzar de forma efectiva el puente. Obviamente esto se lo vas a decir a una persona que quiera construir un puente real. Tienes que poner cemento aquí y allá, tienes que poner una base en cada una de las orillas, luego elegir los materiales adecuados con madera, acero, concreto, X, lo que sea, y hacer una forma X para que sea más seguro y la gente pueda cruzar sin que se colapse y se caiga el puente. Esas serían las instrucciones para construir un puente de verdad. Ahora, vamos a suponer que sea para aumentar la cantidad de leads. Si llegas a una conversación conmigo o con uno de nuestros vendedores en esta parte de dar valor, lo que te vamos a decir es, dependiendo obviamente de lo que nos hayas dicho en el problema que tienes, la causa y a dónde quieres llegar, lo que te vamos a decir probablemente es algo como para aumentar la cantidad de leads que estás generando, lo mejor que puedes hacer es crear un lead magnet, porque al darle a los prospectos algo de valor gratis a cambio de sus datos, vas a triplicar la tasa de conversión que tiene tu página de opt-in o tu landing page, y eso va a hacer que tengas más leads por X, Y, Z. En el caso tuyo, para vender un IUL, lo que quieres decir es algo como: para generar más intereses de tus ahorros y aumentar la velocidad a la que crece tu fondo de retiro, tienes que buscar una inversión que sea igual de segura que invertir o que guardar tu dinero en el banco, en una cuenta de ahorros, pero que te dé mayor cantidad de intereses al año. Por ejemplo, un IUL es igual de seguro que un banco, de hecho puede llegar a ser más seguro que un banco, y te da más cantidad de dinero o más cantidad de intereses cada año. De esta forma, en X cantidad de años vas a poder llegar a los $250,000 que quieres para tu retiro. Fíjate que en este caso, lo que estás diciéndole al prospecto es cómo él va a construir ese puente. ¿Ok? Le estás dando las instrucciones y le estás dando la solución de cómo hacerlo. Le estás revelando el secreto de que el IUL hace eso exactamente que él quiere hacer. En este punto de dar valor, nuevamente, simplemente darle la guía y el paso a paso de cómo él lo puede hacer. Lo que no debes hacer, que hacen todos los agentes, es hablar de ti, hablar de tu compañía y hablar de beneficios que sean irrelevantes para la persona. Por ejemplo, generalmente cuando llegan a esta etapa de dar valor, o hablan de lo que harían ustedes o de lo que han hecho con sus IULs, o hablan de que National Life tiene 200,000 millones de años en el mercado y eso realmente al prospecto no le importa en esta fase. Y también hablan de beneficios irrelevantes como los beneficios en vida, la cobertura de muerte, incluso si la persona te dijo que eso no le importa. Si la persona te dice que algo no le importa, simplemente no profundices en ese tema. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer? En este punto le quieres explicar cuál es la forma entonces más sencilla y simplificada para que él construya su puente, para que lo haga pasar de A a B. ¿Quieres probar, y escucha esto bien, quieres probar que puedes ayudarlos, genuinamente ayudándolos y dándoles el mapa o el paso a paso para que logren lo que quieren lograr? Recuérdate que a nadie le gusta que le vendan, pero a todos les gusta comprar. Entonces, aquí quieres ayudarlos gratis, aclararles el panorama, mostrarles cómo cruzar el río, y esto es lo que debes hacer, que no hacen los agentes. Los agentes hablan de sí mismos, tú quieres hablar de él solamente. Los agentes hablan de la aseguradora, tú quieres hablar solamente de su dinero. Los agentes hablan de beneficios irrelevantes, tú quieres hablar solamente de los beneficios relevantes para él. Vamos a suponer aquí dos ejemplos nuevamente. Tenemos el caso del agente de seguro y el caso correcto de lo que debemos hacer. El agente de seguros dice: Juan, basándome en lo que hemos hablado, actualmente tienes solamente $10,000 en ahorros, estás sano de salud y tienes 35 años, te está comenzando a preocupar cómo harás cuando te retires y al final quieres un fondo de retiro que te permita mantener tu estilo de vida que tienes ahorita sin trabajar. ¿Correcto? Sí, correcto. Ok, perfecto. Yo trabajo en National Life. National Life tiene más de 200 años en el mercado y tiene un rendimiento de los últimos 20 años de bla, 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 bla. Todo eso que ustedes dicen. Ok. Ahora, en cambio, lo que quieres hacer es esto. Juan, basándome en lo que hemos hablado hasta ahorita, actualmente tienes solo $10,000 en ahorros, estás sano de salud, tienes 35 años y te está comenzando a preocupar
¿cómo harás cuando te retires? Al final, quieres un fondo de retiro que te permita mantener tu estilo de vida actual sin tener que trabajar, ¿correcto? Sí, correcto. Perfecto, Juan. Definitivamente puedo ayudarte con eso. ¿Te gustaría que te muestre un poco cómo puedes lograrlo? Sí, claro, muéstrame. Aquí, en esta parte de dar valor, yo puse un ejemplo. Esto aplica sobre todo si la persona quiere un fondo de retiro, que sería algo así. Hay distintos tipos de inversión que puedes usar como acciones, cripto, real estate, 401k, IUL, etc. La clave es que elijas cuál es el mejor para ti. A lo largo de la conversación me dijiste, 1, no tienes conocimiento en inversiones, 2, te da miedo invertir tus ahorros en algo que puedas perderlo. ¿Es correcto, Juan? Sí, es así. Bien, la realidad es que el método que busques debe permitirte invertir de forma constante y que personas expertas que se dedican a eso 24/7 manejen tu dinero por ti, mientras tienes una garantía de que si el mercado cae, tu dinero siga intacto y alguien te lo respalde. Lo que no queremos es que pierdas tus ahorros, ¿correcto? Sí, correcto. Entre todos estos métodos que te nombré, pienso que lo mejor que puede funcionarte es o un 401k o un IUL, porque ambos son con empresas enormes que van a manejar el dinero por ti, haciendo inversiones de bajo riesgo y que van a crecer progresivamente a lo largo del tiempo. En ambos casos, tu dinero va a rendir 8-12% al año, ellos invertirán el dinero y los dos te van a permitir acumular dinero para tu retiro. Ahora, la única diferencia entre el 401k y el IUL es que si el mercado cae en el 401k, tu dinero va a caer también, es decir, puedes perder dinero. En el IUL, por otro lado, tienes una garantía de 0% que hace que el dinero, aunque el mercado caiga, permanezca intacto. Ahora, por otro lado, en el IUL no tienes que pagar impuestos al retirar el dinero, en el 401k tienes que pagar impuestos al retirar el dinero y el 401k no te da un seguro de vida, el IUL sí te da un seguro de vida que en caso de que te suceda algo puedes dejar unos beneficiarios para que cobren ese dinero si tienes personas que dependan de ti. Ambos van a rendir más o menos lo mismo, pero el IUL te da una garantía de protección del dinero, seguro de vida y no paga impuestos. Básicamente esas son las diferencias. ¿Queda todo claro hasta aquí? Si te fijas, no estoy vendiéndole el IUL, ¿ok? No le estoy diciendo cómprame un IUL. Estoy diciéndole estas son todas las opciones que tienes y dentro de todas estas opciones, según lo que me dijiste, estas son las dos que más se adecúan a ti. Una la vendo yo, otra no la vendo yo. Independientemente de eso, yo te hablo de las dos y te digo cuáles son los pros y contras de cada una y cuál es la que mejor se adaptaría a tu situación, pero no te digo todavía cómprame un IUL. De esta forma, automáticamente en la cabeza del prospecto, con la explicación que acabo de darle, él va a decir al final, yo quiero un IUL, prefiero tener el mismo rendimiento que el 401k, pero sin perder dinero. Luego de este paso que le das valor a la persona y le explicas cómo pasar del punto A al punto B, cómo puede construir su puente y todo eso, vamos al paso número 8, que es el compromiso. Puede que el prospecto, ese sería el problema, puede que el prospecto no confíe todavía en el producto que le estás ofreciendo y la solución es crear compromiso o confianza sobre el producto que le estás ofreciendo, en este caso la IUL. Esta etapa sirve para confirmar que el prospecto entendió exactamente cómo construir el puente, cuáles son los pasos para construir el puente y que está de acuerdo con la explicación que le diste, ¿ok? ¿Qué no hacer? No quieres asumir que la persona entendió lo que le dijiste, en cambio, quieres preguntarle y confirmar si entendió y sacó valor de lo que le dijiste. Por ejemplo, los agentes aquí asumen que entendió, asumen que sacó valor. Tú no quieres hacer eso, tú lo que quieres hacer es pregúntale si entendió y pregúntale si esto tiene sentido para él, ¿ok? Esta sería la diferencia en cuanto al guión. Por lo general, los agentes de seguro hacen esto. Juan, ¿quieres que te muestre un poco cómo estructurar uno? Sí. Lo primero que hay que definir es cuánto dinero quieres invertir, bla, bla, bla. Es decir, se saltan este paso, ¿ok? No confirman, simplemente pasan a la receta que es el paso siguiente. Tú lo que quieres hacer acá es, Juan, ¿qué tal te pareció todo lo que te dije? ¿Queda claro? Más o menos, ¿cómo es lo de la garantía de la IUL? Claro, imagínate que inviertes $10,000 y la bolsa cae 20%. Si eso está en un 401k, esos $10,000 pierden 2,000, pasan a valer 8,000. En tu caso, como tienes un piso de 0%, si cae el mercado, tu dinero se permanece en $10,000, ¿ok? De eso es lo que se trata el piso de 0%, la garantía de la IUL. Ah, ok, ya entendí, buenísimo. Juan, ¿eso suena como el tipo de ayuda que has estado buscando? Sí, claro. Bien, ¿te gustaría que te muestre cómo funcionaría eso para ti específicamente? Sí, claro, por favor. En esta fase, como te acabo de decir, lo que quieres confirmar
es si la persona entendió y si realmente tiene sentido para él la solución que le diste de cómo construir su puente. ¿Ok? Algo que me ayuda a hacer esta parte es pensar que quieres darle los secretos de cómo hacerlo y después venderle tú la implementación. ¿Ok? Quieres darle todos los secretos de cómo él podría abrir un IUL por su cuenta y al final él va a tener que comprarte la implementación porque adivina qué, él no tiene licencia. Entonces si lo quiere hacer va a tener que hacerlo con alguien y la persona que más le va a haber dado valor para ese punto fuiste tú. Entonces va a tender a hacerlo contigo. Vamos al paso 9, que es la prescripción. La prescripción tienes el problema de que la persona sabe qué es, cómo funciona, pero no sabe cómo usarla. La solución es prescribirle la solución e indicaciones de cómo usarla. Vamos a volver al caso del médico. Imagínate nuevamente dolor de barriga, vas al médico, médico diagnostica que tienes una indigestión, tú lo que quieres hacer es sentirte bien y que tú piensas que necesitas un protector gástrico, lo que sea. El médico concuerda contigo, te da tu protector gástrico, pero te lo receta y no te dice cómo tomártelo. Simplemente te da una caja con 12 pastillas, pero no te dice cómo tomártelo, qué día, qué hora, cuántas veces al día, con qué frecuencia. ¿Te tomarías esa pastilla? ¿Cómo te la tomarías? Porque la verdad es que puedes tener la solución en las manos. Puede ser que el médico te dijo que esa es la solución, pero si no te dice cómo tomártela, probablemente no te la tomes porque te va a dar miedo. Igualmente sucede acá. Él ya entiende qué es un IUL, cómo funciona, cómo funcionaría para él. Ahorita lo que tú quieres hacer es darle el paso a paso digerido de exactamente qué es lo que tiene que hacer ahora. ¿Ok? Lo que no quieres hacer es recetar sin dar instrucciones claras de cómo tomarse la medicina. Tú lo que quieres hacer es, bueno, por ejemplo, los agentes dicen algo como, esta es súper clave que la dicen todos, que es ¿cuánto quieres invertir o con cuánto dinero te sientes cómodo invirtiendo? O hacen instrucciones ambiguas. ¿Qué sucede? Si tú le preguntas a la persona cuánto quieres invertir o cuánto dinero quieres invertir, es como que el médico te dé la pastilla y te pregunte ¿cuántas pastillas quieres tomarte? No lo sé. ¿Ok? Es lo mismo, aquí se supone que tú eres el experto, tú eres el maestro, tú eres el capitán del barco, tú tienes que decirle a él exactamente cómo tiene que usarla. ¿Qué es lo que sí quieres hacer? Lo que sí quieres hacer es que no pienses que el prospecto sabe lo que va a hacer, ¿sí? No hagas que el prospecto piense y dale las soluciones simples, porque ¿qué sucede? Si tú le das opciones infinitas de cuánto dinero quieres invertir al mes, él primero te va a hacer un montón de escenarios. Puedes hacerme el escenario con $200, con 250, con 300, con 500, con 1000. Vas a hacer 2000 escenarios. Y número 2, van a haber tantas posibilidades que el prospecto se va a confundir y no va a comprar porque una mente confundida no compra. Aquí lo que tú quieres hacer es decirle específicamente cuánto él tiene que invertir para pasar del punto A al punto B y que el puente sea acorde a lo que él quiere buscar o a donde él quiere llegar. Los agentes preguntan cuánto quieren invertir, tú le tienes que ordenar cuánto dinero tiene que invertir. Los agentes hacen instrucciones ambiguas, tú quieres dar instrucciones claras y simples. Mira la diferencia. Por lo general, en esta etapa, los agentes de seguro hacen esto. ¿Con cuánto dinero te gustaría empezar, Juan? No lo sé, voy a sacar mis cuentas. ¿Qué tal unos $150 al mes? Y ahí la venta se cae porque Juan sabe que le estás dando cualquier número solamente para cerrarlo como cliente y ganarte tu comisión. Puede ser que esos $150 no lo hagan llegar al punto en el que él quiere llegar o al que él quiere llegar. En cambio, lo que quieres hacer es esto. Juan, según lo que me dijiste, actualmente tienes $10,000 ahorrados y tu estilo de vida cuesta $4,000 al mes. Si quieres retirarte a los 65 años en 30 años y mantener tu estilo de vida, debes tomar en cuenta varias cosas. Lo primero, para ese entonces la inflación va a transformar los $4,000 que cuesta ahorita tu estilo de vida y lo va a transformar en que vas a necesitar $10,000 al mes para tener el mismo estilo de vida que tienes hoy en día con $4,000. Luego, si vives hasta los 85 años, es decir, el promedio de vida suele ser ese,
vas a tener 20 años retirado, por lo que vas a necesitar acumular en total durante esos 20 años alrededor de $3 millones para poderte retirar así como quieres. Si comienzas a invertir en algo que tenga un rendimiento de un 10% anual como el IUL, suponiendo que ese sea el rendimiento que le estás prometiendo, por ejemplo, con $500 mensuales invertidos en unos 30 años, para el momento de tu retiro podrías tener un poco más de 3 millones. Entonces ese sería mi monto que te recomendaría, $500 al mes. Juan te va a decir, Entonces me recomiendas empezar con $500 al mes. sí, ese es el monto que te recomiendo para que logres el objetivo al que quieres llegar. El truco aquí es decirle al prospecto exactamente cuánto tiene que invertir para llegar al punto que quiere llegar con un IUL. De eso se trata el recetar, es darle las indicaciones de cómo usar la medicina, que en este caso es el IUL. El paso número 10 es temperatura. El problema es que no sabes qué tan caliente está el prospecto. La solución quieres medir la temperatura y calentarlo. La explicación de esto es que, aunque por el tono de la persona puedes saber qué tan caliente o convencida está de todo lo que le has dicho durante la conversación, lo que quieres hacer acá es determinar qué tan convencido está la persona del producto y en caso de que no lo esté mucho, quieres reforzar la confianza o la certeza que tiene de que el producto lo va a llevar a donde él quiere llegar. Aquí puedes recordarle todo lo que él ha sufrido todo este tiempo sin el recurso que le ha faltado, que es el puente, y cómo eso lo ha mantenido en el punto A sin poder cruzar al punto B. Por ejemplo, puedes recordarle que tiene 10 años guardando su dinero en un banco sin recibir intereses de eso y que eso es lo que le ha mantenido el dinero estancado sin posibilidades de crecimiento y que si hubiese tenido un buen rendimiento de ese dinero hubiese tenido X cantidad de dinero hoy. Número 2. Puedes contarle una historia de alguien que estuvo en su misma posición y al usar un IUL de la misma forma en la que tú se lo estás recomendando a él o se lo estás indicando a él, llegó a un objetivo similar al que él quiere llegar. Quieres maximizar básicamente todo lo posible su nivel de certeza sobre el producto antes de avanzar y pedirle que compre. ¿Qué es lo que no quieres hacer? Lo que no quieres hacer es saltarte este paso y asumir que el prospecto está convencido, porque puede ser muchas veces que aunque el tono suena bien, puede ser que el prospecto no esté tan convencido como tú crees. Algunas cosas que hacen los agentes de seguros que definitivamente tú no quieres hacer es ir directo al cierre y dejar dudas sueltas e ir al cierre sin responder esas dudas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sí quieres hacer? Quieres iniciar con una pregunta que cambie la dinámica de la conversación y hagas que él se comience a convencer él solo de por qué esto es lo mejor para él. Ya te explico cómo hacer eso, fíjate. Lo que hacen los agentes que no quieres hacer, ir directo al cierre, tú quieres hacer este paso. Dejar dudas sueltas, tú quieres asegurarte de que no hayan dudas. Entonces, la diferencia es esta. Por lo general, en esta etapa los agentes hacen esto. Perfecto, te explico cómo podemos abrirte uno, Juan. Ok, Para comenzar, bla, bla, bla. ¿Ok? En cambio, lo que tú quieres hacer es esto. Juan, luego de todo lo que hemos hablado hoy, esta es la pregunta que te dije que íbamos a hacer, es ¿por qué dirías que no has podido lograr tener un fondo de retiro con todo lo que has estado haciendo hasta ahorita? Y aquí Juan va a reafirmar su problema, que es porque guardo el dinero en el banco para tenerlo seguro, pero eso no me genera ningún tipo de interés y por eso el dinero no crece. perfecto. Y entonces, Juan, ¿por qué dirías que eres un buen candidato para un IUL? Fíjate que aquí le estás preguntando tú a él por qué él cree que es un buen candidato para un IUL y él aquí lo que va a hacer es cambiar la dinámica de la conversación y va a empezar a convencerte él a ti de por qué tú tienes que venderle un IUL, ¿sí? Y sé que suena muy loco, pero ya lo he hecho 1000 veces, esto funciona, hazlo, ¿sí? Pregúntale entonces, Juan, ¿por qué dirías que eres un buen candidato para un IUL? Quiero invertir mi dinero, pero no quiero arriesgarme a perderlo y un IUL me proporciona eso. Perfecto, Juan. Antes de seguir y explicarte cómo te abrimos un IUL, ¿queda alguna duda de cómo funciona el IUL que no hayamos cubierto hasta ahorita? Sí, me queda una duda. ¿Cómo funcionan los beneficios en vida? Tú le explicas. Los beneficios de en vida son tal, 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 tal. En tu caso, si inviertes esto, te cubriría esto. ¿Sí? Simplemente le explicas cómo funciona. Juan, ¿queda alguna otra duda? ¿Cuál sería mi cobertura de muerte en este caso? Tu cobertura de muerte obviamente depende de cuánto monto inviertes mensual y cómo estructuramos el IUL, pero si lo maximizamos en pro de que todo el dinero o que la mayor cantidad del dinero que pagas vaya a la parte de inversión y no a la parte del seguro, el seguro de vida que te quedaría es de tanto con $500 al mes. ¿Ok? Y eso va a ir creciendo así, así y asado. ¿Queda alguna duda con eso, Juan? No, todo súper claro.
Buenísimo. ¿Tienes alguna duda además de esto que te acabo de decir? No. Ok, ¿te parece si te muestro cómo funcionaría para ti? Sí, claro, muéstrame. Entonces, fíjate que en este paso hice 4 cosas. Uno, preguntarle por qué él no ha logrado lo que quiere lograr hasta ahorita y él ahí reafirma qué es el causante o cuál es el causante que le estaba impidiendo llegar al punto B. Luego le pregunto por qué él cree que es un buen candidato para esto y él le explica por qué esto soluciona los problemas que tiene ahorita. Luego le hago preguntas. Bueno, realmente son 3 cosas que hice, solamente que la tercera la hice 2 veces. Le hago una tercera pregunta o hago un tercer paso que es asegurarme de que no queden preguntas sobre el producto en sí, porque ¿qué sucede? Si quedan preguntas y él no las responde ahorita en su cabeza, vamos a llegar a la parte del cierre y él me las va a lanzar como objeciones, ¿ok? Y si eso sucede, lo más probable es que pierda la venta, ¿ok? Entonces, al cierre quiero llegar sin dudas absolutas de cómo funciona el producto. Paso número 11, cierre. ¿Cuál es el problema? El prospecto no quiere ser estafado o engañado por ti. La solución es que quieres darle una opción sin riesgos para comprometerlo con el IUL y fijar una segunda reunión de cierre. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque un IUL, por más que tú quieras venderle al prospecto el IUL en el momento y hacer el cierre en el momento, la mayoría de las compañías no lo permiten, ¿ok? La mayoría de las compañías van a pedir que llene una planilla, pase por un proceso de revisión y después de unos días es que ellos te dicen sí, esta persona puede tener un IUL y si lo tiene es bajo estas condiciones. También puede decirte que esta persona no puede tener un IUL. Lo bueno es que llenar esa planilla primero compromete al prospecto mucho más que lo que está sin llenarla y número 2, no requiere de correr riesgos porque él no te va a pagar nada por llenar la planilla, él no va a hacer todavía ningún pago por llenar la planilla. Entonces, nuestro objetivo en este punto de cierre es, número 1, hacer que la persona nos llene la planilla y número 2, fijar una segunda reunión para ya hacer el depósito del plan que él va a elegir. ¿Qué es lo que no queremos hacer? Lo que no queremos hacer es enfrascarnos mucho en este punto, en todo lo de cuánto dinero necesita para invertir o cuánto dinero tiene que hacer el primer depósito, porque realmente ese no es el objetivo del cierre en este momento. En este momento el objetivo es que llene la planilla, ¿ok? Y que acepte la recomendación que tú le diste inicialmente de 500, 300, 400 dólares mensuales que tiene que invertir en su IUL para llegar a su objetivo. Generalmente los agentes en esta parte hacen esto que tú no quieres hacer, que es dejar que el prospecto se vaya sin compromiso, que es cuando te dicen voy a pensarlo, voy a sacar mis cuentas, voy a estudiarlo, voy a hablar con mi esposa, X, ¿ok? Lo que no quieres hacer es que la persona se vaya sin ningún tipo de compromiso. Lo que tampoco quieres hacer es hacer una proyección en vivo de cómo funcionaría su IUL para él. Ahora, ¿qué es lo que sí quieres hacer? Quieres pedirle al prospecto que tome una acción que lo comprometa de cierta forma. Y lo más cercano que tienes a un compromiso en este momento es que llene la planilla, ¿ok? Para que el seguro vaya revisando su caso. ¿Qué quieres hacer entonces? Quieres, en vez de dejar que se vaya sin un compromiso, pedirle un compromiso, que es que llene la planilla, y en vez de hacer proyecciones en vivo, quieres decirle que le vas a preparar 3 escenarios diferentes, ¿ok? En este caso, generalmente lo que hacen los agentes es, para comenzar, el siguiente paso es mostrarte las proyecciones de cómo funcionaría tu dinero para ti, Juan, todo eso. Juan acepta y tú haces la proyección en la aplicación o en la página de la aseguradora. En cambio, tú lo que quieres hacer es esto, Juan, para comenzar con esto, independientemente de si empezamos con 300, 500, 1000 o incluso si no empiezas, lo primero que hay que hacer es llenar una planilla para saber específicamente cómo se va a comportar el dinero en tu caso. Y sin esa planilla, el seguro no nos puede hacer una proyección porque la proyección que hagamos no va a ser certera y vamos a quedar en lo mismo. Para llenar esta planilla y poder fijar una segunda reunión después, ¿puedes darme tu nombre completo? Juan Ernesto Pérez Gómez. Perfecto. ¿Tu dirección, Juan? X. Listo, Juan, ya envié. Obviamente ahí terminas de hacer las preguntas, asumes que la venta está lista, completas el formulario, ¿ok? Y no le expliques demasiado la planilla que está llegando. Simplemente pídele todos los datos que tienes que pedirle. Le explicas brevemente que es una planilla que te va a permitir saber qué tipo de seguro va a tener para poder hacer una proyección más clara, que es verdad, ¿ok? Y lo último que quieres hacer es,
Juan, perfecto, ya envié esto al seguro, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Primero, a ver si te aprueban, si eres válido, si eres apto para este plan y segundo, bajo qué condiciones te lo dan. Y así después puedes decidir si avanzamos o no avanzamos. Juan, esto yo estimo que va a tardar X días. ¿Ok? ¿Qué tal te parece si nos vemos tal día y para ese día te voy a tener 3 proyecciones distintas con X monto y X monto para que puedas ver cuál es la que mejor se adapta a ti y poder avanzar? Juan evidentemente ya acepta y ahí en ese punto tienes 2 cosas muy buenas. Uno, que la persona ya hizo el compromiso y llegas a la siguiente reunión ya con un cierre posible, ¿ok? Que le vas a decir al prospecto que haga el depósito y le vas a explicar cómo hacerlo. Y por otro lado, tienes algo muy positivo que es que no le has dicho al prospecto cómo va a rendir su dinero, no le has hecho la proyección. Si no le haces la proyección y lo dejas para la siguiente reunión, es un motivo por el cual él va a querer conectarse contigo porque va a seguir sintiendo curiosidad sobre el problema que quiere resolver. Entonces, mi recomendación es que no hagas la proyección en la primera reunión y que cuando vayas a hacer la proyección tengas 3 escenarios, que eso me lleva al paso número 12. El paso número 12 es elegir cuál paquete, que básicamente lo que quieres hacer en elegir cuál paquete es que le vas a dar 3 opciones. Nuevamente, no quieres hacer proyecciones en vivo, quieres darle 3 escenarios solamente posibles. Uno bajo, uno medio y uno alto. Por lo general la mayoría te va a elegir el medio o el bajo y unos pocos te van a elegir el alto, el que más requiere de dinero, pero al darle 3 opciones en el momento del cierre va a ser mucho más fácil que él simplemente elija y que él no esté sacando cuentas y esté diciéndote, pero modifícale esto un poco, modifícale esto un poquito y dures 4 horas hablando con él, porque básicamente lo que va a pasar ahí nuevamente vas a agregar complejidad, se va a confundir, se va a fatigar y no va a tomar ninguna decisión. Entonces, ya con esto tenemos el último paso, que es llegar a esta última reunión de cierre con 3 propuestas distintas y ya con la póliza del seguro aprobada, ¿ok? El objetivo de esta reunión es que elijas cuál paquete va a agarrar, si el pequeño, medio o grande, que haga el depósito en vivo contigo, ¿ok? En caso de que saque alguna objeción, tienes que manejarla. Pronto voy a sacar algún curso o algún video sobre cómo manejar objeciones. Ahorita no, porque si no vamos a tardar 20 horas. Okay, creo que ya llevamos como 2 horas en esto. Vamos a tardar 20 horas si agrego objeciones y seguimiento. Eso viene próximamente. Pero por ahorita, esto es lo que quiero que hagas. Estos 12 pasos. Vamos a recapitular. Paso 1, empatizar. Paso 2, tomar control. Paso 3, diagnosticar. Paso 4, punto A. Paso 5, punto B. Paso 6, el puente. Paso 7, dar valor. Paso 8, compromiso. Paso 9, recetar. Paso 10, temperatura. Paso 11, cierre. Y paso 12, elegir cuál es el mejor paquete para ti. ¿Ok? Esos son los 12 pasos que la persona tiene que hacer para poder transformarlo de un desconocido a un cliente tuyo de IUL. Espero que con esto hayas sacado mucho valor, empieces a implementar las estrategias que dejo acá y adicionalmente, si te gustó, si sacaste valor de este contenido, si lo usas y te funciona, vente para acá, suscríbete, déjame un comentario abajo y dale like al video porque es la única forma de que este canal crezca y si crece, tú vas a estar más motivado para ver nuestros videos y voy a estar motivado para seguirte dando este tipo de contenidos. Entonces, suscríbete, deja un comentario y deja un like en este momento. Chao, chao.